¿Cómo amanecieron? Humberto Alejandro Flores, buenos días. José Quirós, qué gusto saludarte. Gracias, Ricardo Flores, talento humano. Bueno, si nos dicen quiénes están ahí o quién está ahí, excelente. Gwendolyn Ramos, qué gusto saludarte. Y Enriqueta, qué gusto que estés aquí. Nos conocemos. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por estar aquí de manera puntual. Gracias por atender a esta invitación de parte de Centro de Gestión de Negocios Capital HMX, CHMX para mayor abreviación. Mi nombre, ya lo tienen en la pantalla. Soy parte de la consultoría ya desde, hace más de 12 años. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy a mí va a tocar compartir con ustedes esta conferencia, este webinar del perfil del nuevo supervisor. A lo largo de mi experiencia, que ustedes verán, pues ya tengo algunos años, yo empecé a dar capacitación, José Quiroz, desde hace más de 25 años. Egresé de la universidad, empecé a trabajar primero con el gobierno del estado. Yo egresé, les digo yo, yo egresé en 1900, no, en diciembre, en teoría mi generación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi generación terminó en enero de 1997. Bueno. Pues desde ahí yo empecé a trabajar con el gobierno del estado en temas de capacitación. Y fíjate, Gwendolyn, yo dije, no, el tema de la burocracia creo que no es lo mío. Y entonces me incorporé a trabajar en la industria, en la privada, a partir de 1990. Y entonces, bueno, de 1990 empecé yo en el área del Departamento de Reclutamiento, de Selección y de Capacitación. Y precisamente, a pesar de estar recién egresada, me dijeron, Rita, avante, vas a la capacitación. Y desde entonces estoy dando capacitación. Me ha tocado dar a todos los niveles. He estado trabajando, Karina, con personal operativo, he estado trabajando con supervisores, con mandos medios, con jefaturas, con gerencias e incluso direcciones. Y me ha tocado precisamente a lo largo de todo este tiempo, les decía yo, más de 25 años dando capacitación, me ha tocado ir observando o cómo ha ido el perfil, los perfiles de los supervisores, cómo han ido cambiando. Ha habido dos razones. Vamos a comenzar. Fíjate, Karina, ha habido dos razones importantes. Ustedes, si tienes personal bajo tu cargo, si tú eres supervisor o estás dentro del área de recursos humanos, que también, pues bueno, al final del día reclutan. Ha habido dos razones el perfil ha ido modificando. No es el mismo perfil de hace no sé, en los años 70, en los años 60, mucho menos, en los años 80, que es ya a partir de que a mí me ha tocado empezar a ver estos cambios, no es el mismo perfil de los 80, de los 90, a partir del nuevo milenio, los 2000, 2010, 2020, el perfil ha ido evolucionando. Y en este sentido, fíjense, hemos aquí de observar, ¿por qué hablar del perfil del nuevo supervisor? ¿Por qué hablar? Ha habido dos razones importantes. Ha habido una evolución en dos elementos, en dos elementos. Por un lado, está el entorno, cierto o falso. Fernando, Gabriela, Indira. Ha habido dos elementos. Uno es el cambio en el entorno. Los entornos no son los mismos. Quienes trabajamos en los años 80 no había digitalización. El supervisor, el perfil era otro. Estaba tal vez incipientemente, pero y todavía se da, aunque de menos manera. Incipientemente empezaban a profesionalizarse, incipientemente. ¿El supervisor quién era? Aquel operador, en aquel entonces, aquel operador que tenía muchos años de experiencia en la empresa y que sabía perfectamente el proceso a nivel de operación, ¿no? Entonces, pues bueno, era el que era promovido a la supervisión, ¿no? Incipientemente, yo creo que a partir de los noventas, finales de los noventas, los 2000, empezó a profesionalizarse. Hoy por hoy, ya el supervisor se les está solicitando en muchas organizaciones el que sea un supervisor que tenga una carrera a nivel universitario, ¿sí?
Bueno, los cambios en el entorno laboral, les decía, no había digitalización, la cultura organizacional, entonces hoy por hoy sí hay digitalización, hay una cultura organizacional inclusiva, ¿sí? Que permite incluir, ¿sí? A diferentes perfiles y ha habido también una agilidad por la transformación inmediata. Lo hemos visto, yo creo que a partir de los 2000, ¿sí? Se ha dado el tema de la tecnología, precisamente es el que ha exponenciado precisamente estos cambios en el entorno laboral. Ese es uno. Ha habido cambios en el entorno laboral, les decía. Y ha habido también otro cambio en el rol es ya del ejecutor precisamente operativo, de realizar, de llevar a cabo órdenes. Hoy es un facilitador que hoy nos permite, hoy se requiere trabajar con ese grupo de personas, así sean 5, así sean 2, así sean 50, así sean 20. El rol ha cambiado a un rol de facilitador. La orientación ya no es más operativa. Resulta importante, no lo dejemos de lado, pero al final del día, este líder es un líder. De aquí ya la palabra cambia. El líder es un líder que facilita el proceso. Que facilita el proceso. Ha habido también, a partir del cambio del rol, una figura que antes era figuras de control, ¿sí? De revisar, de ejecutar, de controlar, de mantener al equipo de trabajo dentro de una estructura. Ahora, ¿sí? Y a que estos también ejecutaran y aplicaran e hicieran las órdenes. Hoy por hoy, ahora, ¿sí? Ha habido un cambio en el rol en cuanto que ahora el líder debe buscar empoderar a su equipo de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con el empoderamiento? Que cada persona al interior de los equipos se adueñe y cuente con todas las competencias para poder desarrollar su responsabilidad, su actividad, sin la necesidad de que un líder lo esté siguiendo puntualmente. Ha habido también un cambio en el rol de la reacción proactiva, es decir, se desvió, ahora hay que corregir. Antes, hablábamos del antes. Ahora, el nuevo rol, una parte del nuevo rol es que el líder, el supervisor, este supervisor que tiene la responsabilidad de, sí, un grupo de trabajo, ahora él debe trabajar con un pensamiento estratégico. Y esto es algo que insistimos también en nuestras capacitaciones. El pensamiento estratégico es esa visión hacia futuro, de trabajar con objetivos muy claros que van insertados y que tiene esa claridad, este nuevo supervisor, que tiene la claridad y la certeza de que van insertados no solo a un objetivo de departamento, sino a un objetivo también que va ligado a la misión, la visión y los valores de la empresa. ¿Sí? Y entonces, este pensamiento estratégico es este pensamiento que mira más allá con objetivos muy claros, no del día a día, sino esos objetivos, como les digo, que van enlazados a ver hacia futuro, enlazado con mi misión y con la visión de mi organización. Sí. Entonces, fíjense, ya desde aquí, ¿por qué hablar del nuevo perfil del supervisor? Hay un entorno diferente y ha cambiado el rol. Vamos entonces precisamente. Ahora, este supervisor tiene retos actuales, ¿sí? Retos actuales. Junto a este rol, hay retos actuales. Mantener la productividad en entornos cambiantes. Hoy por hoy, la tecnología, incluso el propio personal que tiene 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, pero en realidad es mantener esta productividad con todos estos cambios que se dan en tecnología, otro cambio, un entorno que cambia, en objetivos, a veces también las empresas haciendo sus planeaciones estratégicas, hacen cambios en los objetivos. Hoy por hoy tenemos también nuevas políticas, ¿sí? El mundo está globalizado y entonces movimientos que se hacen, ¿sí? Políticas que se establecen, producen cambios al interior de nuestras organizaciones. Y entonces, precisamente, ese es el desafío que a través y que con estos cambios que estamos viviendo, mantener la productividad es el reto, ¿sí?
Productividad, productividad. Y al hablar de productividad, no solamente estamos hablando del proceso en una meta de producir una cierta cantidad de, sino que a través de todas esas herramientas con las que se cuentan, ¿no? Que tiene el supervisor bajo su responsabilidad, poder mantener esa productividad, ¿sí? Y la productividad, recordemos, se trabaja con dos elementos importantes, eficacia y eficiencia. El equilibrio entre esos dos elementos, entonces el supervisor debe mantener este equilibrio para poder mantener la productividad y entonces con el desafío aunado al entorno cambiante. Otro reto, resolver los conflictos en equipos diversos. Eso es lo que mencionaba, ¿sí? Tenemos personal con distintas, muy heterogéneos, ¿sí? Son generaciones distintas, ¿sí? Si tienes personal bajo tu cargo de 25 o 30 años, diferente esta generación a la de 40, 45, tú propiamente también, la generación que seas, tienes 20, 30, 40, 50 años y tienes personal a tu cargo también con 20, 22, 24. Bueno, resolver conflictos en equipos diversos. Por eso mencionábamos que el rol ha cambiado, precisamente, porque ahora este es un desafío. Antes decíamos, esta es nuestra meta, esto es lo que hay que producir y todos a la par, sin importar edad, sin importar necesidades, sin importar precisamente estas generaciones, ¿no? Este supervisor que probablemente haya tenido mucha experiencia y que fue entonces promovido desde un área operativa a supervisor, pues bueno, se resolvían conflictos de manera autocrática. Hoy por hoy deben de resolverse de manera diferente. Y nos toca a nosotros entonces conocer estos desafíos, este reto. Ahora también, hoy por hoy, precisamente, uno de los retos que tenemos en el área de supervisión es generar el sentido de pertenencia. Esta famosa frase que tenemos de ponte la camiseta. Y bueno, ¿cómo hacer para que el personal que tenemos bajo nuestra responsabilidad se ponga la camiseta? Le corresponde, hay algo importante que debemos saber. El top 10, el top 10 en los estudios, en las grandes universidades, se dan los estudios y nos dicen el principal promotor de los entornos organizacionales favorables es el líder. Y les toca entonces al líder precisamente generar este sentido de pertenencia. Y por lo tanto es un desafío. Por supuesto, nos preguntamos, ¿cómo generar este sentido de pertenencia? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Tengo que tener esta capacidad, esta serie de competencias que me permita manejar estos equipos diversos en entornos cambiantes. Fíjense, va ligado, va ligado. Y tenemos también, entonces, que el perfil, por lo tanto, debemos cuidarlo. Esta serie de competencias, hoy por hoy, tenemos que las competencias se han vuelto un elemento fundamental en nuestros entornos empresariales. ¿Sí? El perfil del supervisor, bueno, como muchos de los perfiles al interior de las organizaciones, deben generarse por competencias. Y esta es una pregunta importante. ¿Qué son las competencias? ¿Qué son las competencias? Alguien me dirá por ahí, oye Rita, pues competencias está conformado por las habilidades. Correcto. Alguien más me dirá, oye Rita, también son los conocimientos. Correcto. Así es. Sí. Y alguien más me dirá, oye, también están conformadas, Rita, las competencias están conformadas por las habilidades. Es cierto. Las competencias es todo aquello que te hace competente en lo que haces, ¿sí? Y entonces hay una serie de competencias que nosotros como supervisores en las áreas en las que nos encontremos, independientemente del proceso productivo que tengan o que tengan tus supervisores, ¿sí? Hay una serie de competencias que debemos cuidar. Y estas competencias están conformadas por conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces, les decía, en este entorno cambiante, en este nuevo perfil del supervisor,
Hoy por hoy se están contratando personal con estudios incluso profesionales. Y qué bueno, excelente. Se requieren una serie de competencias para manejar al personal, pero cuidemos, no solamente son conocimientos. Hay que trabajar también, identificar las habilidades y hay que trabajar con las actitudes. ¿Tiene el conocimiento del proceso productivo al que se va a incorporar? Lo tienes, excelente. ¿Sabes perfectamente cómo se desarrolla? Excelente. ¿Pero tienes la habilidad para hacerlo? Todavía aún más. Vamos agregando, ¿sí? Aumentando nuestras posibilidades de éxito en el manejo del personal. Y todavía tienes la actitud. El perfil del nuevo supervisor tiene que trabajar con competencias y una de estas precisamente es que tiene que ser un buen comunicador. Comunicador, es una competencia, el tema de comunicación. Cuando damos capacitación, cuando damos capacitación, les comparto a todos ustedes, Hugo, Gabriela, Fernando, Humberto, Indira, cuando damos capacitación, ¿sí? El tema en especial de comunicación, el supervisor debe comunicar de manera efectiva y asertiva. Y todos sabemos acerca de qué es comunicación, pero operacionalizar el concepto es lo complejo. ¿Qué características tiene una comunicación efectiva? ¿Qué características tiene una comunicación asertiva? ¿Sí? Entonces, esto lo debemos de conocer, lo debemos conocer, debemos ser un buen comunicador, no solo hablar por hablar, sino comunicar de manera efectiva y asertiva. Fíjense, Gabriela, Fernando, Cristina, Carmen, cuando me ha tocado ir a dar capacitación y he estado, imagínense, pues bueno, 30 años y en especial con la consultoría desde hace 12 años, aproximadamente 20 personas por grupo en la mañana y en la tarde. Hagamos cuentas. He visto a muchísima gente a lo largo de estos últimos 12 años, ¿sí? Hagamos nuestras cuentas, ¿sí? 40 personas diariamente en promedio, ¿sí? 40 personas, imagínense. Y entonces, cuando yo voy a dar capacitación y trabajo en especial con el personal operativo, y trabajamos distintos temas, si es calidad, si es comunicación, si es negociación, si es orientación a objetivos y resultados. Estas son competencias suaves. Si son competencias duras, más técnicas, ¿sí? Del proceso propiamente, siempre hay un tema que resulta, que sale, que resulta en la propia capacitación. Oye, esto que me dices, si estamos hablando de calidad, si estamos hablando de Kaizen, si estamos hablando de orientación, objetivos y resultados, y mi supervisor. Y es ahí donde me doy cuenta que necesitamos supervisores mejor capacitados, con competencias. Y entonces aquí, Emanuel, digo, una de las primeras competencias, ser un buen comunicador. Debe ser comunicación efectiva y asertiva. Debemos también facilitar, debe ser facilitador del cambio. Nosotros, ustedes como supervisores, o si tienes personal, si tú no eres supervisor, pero contratas o tienes personal a tu cargo que son supervisores, debemos orientarlos a que facilitemos el cambio. A veces los líderes, muchas veces, también nos damos cuenta que muchas veces cuando se introducen cambios en la organización, los primeros que se resisten precisamente son los líderes y debemos planificar el cambio. Hay herramientas para la planificación del cambio. Supervisor, ¿la sabes? Pregunta interesante. Siguiente, ejemplo de ética. Hoy por hoy es importante, resulta para todos nosotros importante, y reitero, la parte técnica y operativa sigue siendo importante y la dominas, eso no hay duda, la domina el supervisor. Pero Emanuel, Cristina, Daniel, Fernando, importante ahora empezar a trasladarnos a un perfil, ¿sí? Más humano, más desarrollado en competencias blandas. ¿Por qué? Porque al final del día ahí está el proceso, está documentado, se sabe hacer, lo sabe seguir. Pero ¿quién realiza el proceso? Las personas.
Y al final del día, las personas deben comunicarse, deben trabajar en equipo, deben orientarse a los objetivos y los resultados, pero tienen un líder, un supervisor. Y este supervisor sabe el proceso, sabe el proceso, pero tiene que empezar a formarse también en esta parte tan importante y medular que es el manejo del personal, que hace, les decía, que en la década de los 60 no era tan importante, que en la década de los 60, 70 tampoco, en los 80 se empezaba a detonarse el capital humano, lo más importante, pero hoy por hoy ¿sí? El capital, este capital humano que tienes bajo tu cargo, ¿sí? Es el motor, es el corazón de tu proceso productivo, ¿sí? Y entonces, otra de las competencias, este ejemplo de ética, esta coherencia entre lo que digo y lo que hago, en esta integridad, ¿sí? Y esta integridad que se observa y que es observada por todo el personal que tengo bajo mi cargo. Me ha tocado también. Supervisores no son ustedes, no son ustedes, por supuesto, son ejemplos íntegros. Perdón, estos sí son ustedes, íntegros, 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 honestos, éticos. Pero estos no son ustedes, estos que, oye, eh, ¿sabes qué? Muévele al número. Estos no son ustedes, es un ejemplo. Estos no son ustedes, estos sí no son ustedes, ¿no? Muévele al número, ¿sí? Oye, va a venir la auditoría, oculta esta información. Oye, ¿sabes qué? No es el resultado que esperábamos. Córrele aquí el número. ¿Sabes qué? Retira este scrap porque si no va a pasar, sí. O llévate esto y véndelo porque necesito, pero que nadie se entere. Sí, sí los ha habido y sí los tenemos. Necesitamos y sobre todo, tu gente te observa. Tal vez no te lo diga, habrá unos que sí, pero tal vez no te lo digan. Sin embargo, observan y eres ejemplo. Hoy por hoy tienes valores en tu empresa, honestidad, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo. Bueno, estos valores deben llevarse a tu día a día en este ejemplo de ética. Inteligencia emocional, por supuesto, es otra competencia importante. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional precisamente en el manejo de las emociones. Te formaste, qué bueno. Te han dado capacitación, excelente. Conoces el proceso técnico, insisto, muy bien. Pero tus emociones, ¿cómo están? ¿Sabes manejarlas? ¿Sabes manejarlas? Hago un paréntesis para todos nosotros. Hago un paréntesis. Tenemos las emociones desbordadas. Este es un paréntesis. Emociones desbordadas producen respuestas inadecuadas. ¿Sí? La que sea. Puedes estar emocionalmente muy alegre, es desbordado de alegría. ¿Sí? Hay una respuesta, ¿sí? Desequilibrada. ¿Sí? Estás enojado y te desbordas. También las respuestas que vas a dar, como tu cerebro está desequilibrado, entonces las respuestas también van a estar desequilibradas. ¿Sí? Estás muy triste, estás muy triste, la tristeza, la ansiedad, ¿sí? La emoción de la tristeza, ¿sí? También profunda, produce respuestas desequilibradas. Entonces necesitamos manejar. Sí, bueno, manejarlas, no esconderlas, no esconderlas, no reprimirlas, no se trata de eso. Y para todo esto hay capacitación para el manejo de las emociones. Ahora, sigo con el paréntesis. ¿Tienes derecho a estar alegre? Sí. ¿Tienes derecho a estar enojado? Sí, pero la forma en cómo vas a comunicar esa emoción es lo que hace la diferencia. Fíjense, hace algunos días estaba con las mujeres líderes, ¿sí? Mujeres líderes de una cámara. Y les compartía que hace algún tiempo, que hoy por hoy necesitamos líderes, supervisoras, gente preparada y sobre todo en este tema de inteligencia emocional. Les comentaba y les comparto a ustedes también. Hace algún tiempo, esto fue algo que yo viví trabajando en una empresa. Estaba como jefe, ya hace algún tiempo, como jefe del área de recursos humanos. Me tocó mi director, persona egresada del Tecnológico de Monterrey.
Hombre que en ese entonces podría tener alrededor de unos 50 años, ¿sí? Director de una empresa en la que teníamos alrededor de 200 personas, ¿sí? Una empresa mediana, ¿sí? No es una empresa grande, ¿sí? Un hombre de abolengo, en teoría, ¿no? De cuna. Llegó gritando, enojado, ¿sí? Golpeando el escritorio. ¿A quién le llegó gritando? A su asistente de aquel entonces. ¿Sí? Con una furia azotó la puerta. ¡Eres una con todo el enojo desbordado. ¿Estaba manejando inteligencia emocional? No. ¿Estaba enojado? Sí. ¿Y tenía derecho a estar enojado? Probablemente sí. Hubo una desviación, pero no era la forma. ¿Qué sucedió en ese momento? Fíjense, su asistente en ese momento, ¿cómo respondió? ¿Se imaginan ustedes cómo respondió? ¿Se imaginan? ¿Alguien me podría decir cómo respondió? ¿Sí? Una mujer que también andaría alrededor de los 35, 40 años en ese entonces ella. ¿Sí? No se fue a llorar al baño. ¿Sí? No se fue a llorar al baño. No se quedó muda. Golpeó el escritorio y le dijo, usted es un tal por cual, usted no me falta con todo también. Agarró su bolsa y se fue. Al día siguiente teníamos, en ese entonces, una demanda en conciliación, en ese entonces, conciliación de arbitraje. Sí. Tenemos que trabajar, hoy por hoy debemos trabajar con inteligencia emocional, estamos manejando, hoy sí nos interesa. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Porque este nuevo supervisor está, les decía, el top 10 del entorno, en los entornos lo tiene el supervisor, los líderes, ¿sí? Y incluso inciden el supervisor incide en el tema de la rotación. Cierro mi paréntesis. Entonces, importante, manejar inteligencia emocional, tener estas herramientas que te permitan comunicar de manera inteligente, facilitar en cambio, no a través de las emociones desbordadas, ¿sí? Y ser ejemplo de ética, ¿sí? Va todo equilibrado. Es un conjunto de competencias que debemos cuidar. El líder, el supervisor también debe ser adaptativo. Entonces, trabajamos con los cambios, pero entonces me debo de ir adaptando de manera rápida, no resistirme a ese cambio. Y hay herramientas que nos permiten trabajar, ¿sí? Para adaptarnos de manera rápida. Entre menos nos resistamos al cambio, mejor más rápidamente podemos adaptarnos. Pero hay herramientas. Una de ellas es precisamente identificar cuáles son los beneficios, por qué me permite entonces por qué se da este cambio y qué permite mejorarme. Y entonces me debo de adaptar más rápidamente. ¿Sí? A todos los cambios, a este entorno que cambia. Muy bien. Entonces, y también el líder, nuevo perfil, este supervisor debe colaborar. Hay algo que todavía sigue permaneciendo en las empresas y ustedes me dirán, en muchas de las empresas hay algo que sigue estando presente. Y las he visto en empresas de más de 7,000 colaboradores, de 4,000, de 3,000, de 2,000, de 200, de 400 y de 500. Los líderes deben trabajar de manera colaborativa, no solo con su departamento, sino también con otros departamentos, ¿sí? Con otros departamentos. Producción debe trabajar de la mano con calidad. Producción debe trabajar de la mano con mantenimiento. Mantenimiento debe trabajar con la mano con calidad, ¿sí? Y luego, producción debe estar en coordinación con recursos humanos. Todos debemos trabajar. Al final del día, somos una organización. Y hoy por hoy, sí, se siguen dando. Me ha tocado observar esto que hoy se da. Y ustedes me dirán a lo que iba. Todavía se sigue dando esa rivalización entre departamentos, ¿sí? A veces están hasta en pugna. Yo lo que les digo, señores, estamos dentro de una misma organización. El enemigo está allá afuera, la competencia está allá afuera, no aquí adentro. Y en empresas de todos los tamaños. ¿Sí? Debemos colaborar, debemos trabajar en equipo, ¿sí? No solamente hacia el interior, reitero, de la organización, sino también hacia afuera, perdón, no solamente al interior del departamento, sino hacia afuera, con otros departamentos. Muy bien, entonces, este es el perfil.
algunas de las competencias. Otras competencias más. Vamos a la siguiente. Perdón, vamos a ver. Vamos a las siguientes. Tenemos otras más. Orientado a resultados, negociador, ¿sí? Es importante. Y esto de orientado a resultados lo tenemos muy claro, ¿sí? Siempre. Esto es todo lo tenemos muy claro. ¿Cuáles son tus objetivos de tu departamento? Lo tienes muy claro. Con esto no hay problema. Pero resulta que necesitamos trabajar con el tema de negociación para entonces con la gente poder negociar para alcanzar nuestros resultados, con tu gente y con otros departamentos. Hay técnicas también para negociar, hay técnicas para negociar, ¿sí? Y debemos conocer esas técnicas como negociador, ¿sí? Hay elementos que debemos considerar en los procesos de negociación, ¿sí? ¿Qué quiere mi contraparte? Es uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál es mi límite máximo? ¿Cuál es mi límite mínimo? Conocer las necesidades de la persona con la que estoy negociando. ¿Cuál sería su límite máximo? Sería su límite mínimo? ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces llegar a un acuerdo cuando las diferencias son muy grandes? Bueno, debo estar dispuesto junto a todas las competencias anteriores. Y por supuesto, hoy por hoy también el nuevo perfil requiere del dominio, ¿sí? En el campo digital. A las nuevas generaciones se les da, pero tenemos también supervisores en nuestras empresas que probablemente batallan todavía con el tema de el celular, por ejemplo, o una computadora. Hoy por hoy lo tenemos, aunque es muy mínimo, pero hoy por hoy es importante seguir trabajando supervisores con este dominio de las herramientas digitales. Y también tenemos que trabajar hoy por hoy nosotros supervisores con el enfoque a la mejora. ¿Sí? Hacerlo nosotros e invitar también a nuestros equipos de trabajo a que lo hagan. Lo tenemos muy claro en toda la organización. Siempre la empresa, siempre, y esto independientemente del proceso productivo que tenga, ¿sí? Siempre es el enfoque a la mejora. Lo tenemos, pero hacerlo una realidad también es todo un reto y es parte del nuevo perfil, ¿sí? Oriéntate, supervisor, a la mejora. Y aquí dejemos de lado a los culpables. No busquemos culpables al interior de las organizaciones. Enfoquémonos a la mejora. Y aquí les digo, también tenemos herramientas, ¿sí? Entonces, hay análisis y solución de problemas. Una diagrama de Ishikawa, un cinco porqués, es una de las herramientas. Una matriz de prioridades, ¿sí? Entonces, tenemos herramientas en donde podemos encontrar causa raíz para mejorar. No busquemos culpables al interior de nuestras organizaciones. Enfócate a la mejora. Trabaja con el círculo de Deming. Es otra herramienta. Trabaja con Kaizen. Es otra herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de nuestro perfil. Muy bien. Y tenemos también, por supuesto, gestores del tiempo. Tenemos que realizar nuestro proceso, lo dominamos, que bueno, tienes gente a tu cargo, excelente. Ahora, vas a este proceso productivo con este personal con el que cuentas, debes realizarlo en un tiempo determinado. Y aquí tenemos entonces, como gestor del tiempo, hay que trabajar con la administración de nuestro tiempo. Y en este sentido también debemos conocer herramientas para administrar nuestro tiempo. Empecemos por la más básica. Tu supervisor para el día de hoy, para mañana, ¿sí? Debiste de haber planeado esta semana y debiste haber dedicado un tiempo para la planeación. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar mínimo para la planeación? 2 horas. 2 horas. Imagínate, me dirías tú, Rita, si tengo un proceso productivo, tengo que empezar a... Es cierto, pero no, somos ejecutores, muchas veces somos ejecutores. Llegamos y, ahora, directo, a lo que es. ¿Dónde está la planeación? ¿Dónde está la gestión del tiempo? Debes planear, debes dedicarle hacer una lista de tus pendientes. Debes identificar qué es lo urgente, qué es lo prioritario, qué es lo importante. Debes asignarle tiempo a esas actividades que tienes, ¿sí?
que es importante, que es urgente, que es prioritario, que es rutinario. Esto es importante para la gestión del tiempo. Hay también herramientas. Hay herramientas, una técnica para la gestión del tiempo, ¿sí? Hay una calendarización, hay una agenda también, ¿sí? Hay una agenda. Y entonces, bueno, debemos ser gestores del tiempo. Estamos hablando de competencias en este nuevo perfil del supervisor. Y debemos ser resilientes, resilientes. Si hablamos del manejo de las emociones, no de la contención, entonces esto también va muy aunado a ser resiliente. Sucedió un problema, tuviste una dificultad, eres una persona, te afectó. Bueno, ¿cómo manejas esto para que esto que te sucedió pueda ser una plataforma para que continúes y no para que te hundas? Ser resiliente, ¿de acuerdo? Y fíjense, ¿cuántas fueron en total? Competencias blandas, competencias blandas. Un perfil de un supervisor debe tener 12 competencias como mínimo, como máximo, 12 competencias. Entre competencias duras, que son aquellas técnicas, y estas competencias suaves para el ejercicio de tu actividad. Ahora, dime si no. Cualquiera de ustedes, Cristina, Carmen, Emanuel, Gabriela, Daniel, Indira, Humberto, díganme si no. Estas competencias, si se trabajan, te van a dar mayor satisfacción, van a disminuir tu estrés, ¿sí? Van a disminuir tu estrés, vas a mejorar tu productividad, vas a mejorar tus resultados, pero tenemos que trabajar con estas competencias la base de un supervisor, la base de un supervisor está precisamente conformada por estas 12 competencias. Ahí se cimienta tu liderazgo, ahí se cimienta el ejercicio de tu profesión, de lo que tú haces. Muy bien, ahora, continuemos. Un supervisor debe dar seguimiento a las metas con claridad. Precisamente teníamos el enfoque a objetivos y resultados. Debe reconocer los logros de su equipo. Debe ser un buen motivador también. Y no solamente se trata de darle la palmadita, sí, decirle, qué bien lo hiciste. Debe trabajar esta parte de la inteligencia emocional, sí, y debe también hacerlo con sus colaboradores para reconocerle, no solamente quedarse con lo negativo de la persona, sino reconocer los logros. También tenemos una cultura que debemos cuidar y debemos trabajar. Esa es la cultura al interior de nuestras organizaciones, se orienta a solo identificar errores. ¿Qué mal se hizo? ¿Qué mal lo hiciste? ¿Qué mal trabajaste? ¿Sí? Errores y dejamos de reconocer los logros de nuestros equipos de trabajo, ¿sí? El supervisor también, hoy por hoy, interviene con equidad ante los conflictos. Debes saber debes saber ser equilibrado. Hay dos personas en conflicto, hay algunas personas en conflicto, entonces debo cuidar esta parte. Favoritismos, dejarlos de lado, preferencias, dejarlas de lado y trabajar con equidad ante los conflictos. Y por supuesto, un nuevo supervisor también promueve la participación de su equipo de trabajo. Con estas competencias, el resultado va a ser promover la participación de tu equipo de trabajo, ¿sí? Mayor involucramiento e incluso mayor compromiso, ¿sí? Es el reto también, para que entonces nuestro personal se oriente a los objetivos que queremos lograr. Pero tú eres tu principal herramienta eres tú. Eres fundamental, tu papel es fundamental en los procesos productivos, supervisor. Para ti, supervisor, un plan, un plan de desarrollo, ¿sí? De crecimiento, debe incluir programas de formación continua. Hoy por hoy, hace algunos años, en estos últimos años, tal vez a partir de la pandemia, en nuestra experiencia como consultoría, en mi experiencia también personal como instructora,
he visto que las empresas se han estado, precisamente por el cambio de rol, he visto que las empresas se están preocupando por la formación de sus líderes y en especial de sus supervisores. Me tocaba hace algunos 8, 9 años, sí, incluso 10 años. Hoy por hoy ya es menos, pero me tocaba escuchar en los procesos de capacitación que, sí, que los supervisores me decían, esta es la primera capacitación en 5 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay dos cosas. Hay dos cosas. Las empresas tienen la obligación cualquier que sea el proceso productivo, tienen la obligación de proporcionar capacitación a su personal. Esa es una. Pero otra es que nosotros, ¿sí? No debemos dejar pasar mucho tiempo en hacer un plan de desarrollo, en formarnos. ¿Cómo es posible que después de 5 años, ¿sí? No hayas recibido capacitación y tú te formaste, hiciste algo, buscaste? Hay muchas formas. Hoy por hoy tenemos, ¿sí? Hay muchos cursos, hay muchas instituciones que nos ofrecen incluso cursos gratuitos, universidades extranjeras, universidades locales, universidades de los diferentes estados en México, programas de capacitación en todas las líneas. Tenemos una universidad gratuita, ¿sí? Entonces debemos trabajar con nuestro desarrollo y esto incluye formación continua. También trabaja con un coach. Hay coach, yo soy coach, ¿sí? Y se acerca poca gente a recibir procesos de coaching, de mentoría. Pues no necesariamente tiene que ser una formación de una capacitación. Puedes ser coach, perdón, puedes recibir un proceso de coaching con un coach. O puedes hacer trabajos de mentoría. Búscate un mentor. Dentro de tu organización siempre hay directores, hay gerentes muy capaces que tienen todas estas competencias que ya vimos. Acércate con él. Haz un proceso de mentoría. Recibe retroalimentación, por favor. Es algo que también debemos trabajar nosotros como supervisores. Qué bueno si lo haces. Excelente. Les digo yo un poco de manera coloquial. Qué bueno si te estás formando. Excelente. Qué bueno si la empresa te da formación. Excelente. Pero si tú lo haces, mucho mejor. Qué bueno si haces mentoría con algún jefe, gerente o director de tu empresa o de otra empresa. Excelente. Qué bueno si recibes retroalimentación. Excelente. Trabajas con tus áreas fortalezas y tus áreas de oportunidad al recibir retroalimentación. Excelente. Si hay algo de lo que aquí debas de trabajar, tómalo en consideración. Insisto, ¿para qué trabajar con todo esto? Te va a dar satisfacción. Vas a cumplir menos averiado, menos fracturado. Vas a cumplir con tus responsabilidades. Vas a tener menos estrés y por supuesto vas a estar, insisto, mucho más satisfecho. ¿Queda? Entonces, haz un plan de desarrollo. Hoy por hoy necesitamos de gente preparada. ¿Por qué? Como lo decíamos, por estos entornos cambiantes. Debemos de dejar de lado estos papeles, estos roles autocráticos, ¿sí? Impositivos, que no permiten la comunicación, que no son aperturados. Hay que trabajar. ¿Podemos hacerlo? Sí. Hay dos teorías, así, de manera general. Un líder se hace o se forma. Y entonces, un supervisor se hace o se forma. Hay gente de forma natural que tiene este tema de liderazgo, pero entonces muchos de nosotros que de manera natural no lo poseemos y que fuimos promovidos como supervisores líderes, pues entonces debemos formarnos, ¿sí? Debemos formarnos. Muy bien, entonces un plan debe de incluir esto. Insisto, ¿cuáles serían los beneficios? Uno de los más importantes, insisto, es tu satisfacción, pero esto contribuye también al bienestar organizacional, a un entorno, a un entorno organizacional favorable, personas que también están satisfechas con sus líderes. Aumentamos la productividad, por supuesto. Disminuimos, te decíamos, la rotación y trabajamos con equipos más comprometidos y autónomos. ¿Quién no quiere esto? ¿Tú como supervisor no lo quieres? ¿No lo buscarías? Entonces, acuérdate,
desarrolla competencias y haz un plan de formación. Haz un plan de formación. Hoy por hoy, en México, y ustedes lo sabe Guadalupe, lo sabe Hugo, lo sabe Fernando, creo que lo saben, lo sabe Ricardo, Gwendolyn, Zoraida, lo sabes. Hoy por hoy tenemos una norma que es la norma 035. Esta norma, la 035, identificación de riesgos psicosociales, precisamente nos da nos da un resultado muy claro de la situación en la que se encuentra nuestra organización. Nos permite ver cómo está nuestra organización en torno, en el entorno, en el entorno. Y uno de los elementos que pondera esta norma es el liderazgo. Y entonces esta norma precisamente está buscando esto, bienestar, mejora en la productividad, disminución de rotación y búscate precisamente, bueno, no es, busca precisamente que el entorno sea más favorable. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque esta podría ser una herramienta que te permita, acércate con el área de recursos humanos, que te permita identificar cómo está el tema de liderazgo en tu organización. Pero esta norma, ¿sí? A pesar de ser una norma que la ley dicta como obligatoria, si a nosotros nos interesa nuestro personal, pues entonces sería como un agregado el cumplir con esta norma, ¿sí? Cumplir con esta norma. Lo interesante es que si tenemos esta norma puede proporcionarnos información. Pero si tú trabajas con tu perfil, con tu rol, ¿sí? Si tú trabajas con un programa de bienestar, esto va a ser el beneficio. La norma complementa, nos ayuda también a lograr esto, ¿sí? A lograr esto. Bueno, entonces, importante, ¿a quién no le gustaría que no hubiese rotación en su empresa? Nos tocaba en una empresa, aquí estoy yo de manera local en Nuevo León, específicamente en Monterrey. Hay muchos ejemplos de muchas empresas dedicadas se dedican a hacer, esta empresa se dedica a hacer grandes tubos de acero y precisamente dimos un diplomado de 60 horas, una vez por semana, ¿sí? Porque traían problemas de rotación, pero al final del diplomado trabajamos en 3 turnos, en la mañana, muy temprano íbamos a las 7 de la mañana, íbamos en la tarde, al mediodía, 1, 2 de la tarde, e íbamos en la noche a dar capacitación a las 10, 11 de la noche a supervisores. Y uno de los temas que manejaba esta empresa, un ejemplo de las tantas con las que hemos trabajado, era precisamente el problema de la rotación. Y al hacer un estudio se dieron cuenta que los supervisores eran el meollo de esta situación. Proporcionamos un proceso de capacitación de 60 horas y luego revisamos los resultados, los cambios, un primero, un inicio, un antes y un después. ¿Y qué creen? Con el paso del tiempo, el tema de rotación disminuyó. Tú eres un elemento importante, tú eres una persona importante en todos estos elementos, en el bienestar, en la productividad, en la rotación, ¿sí? Y por supuesto, influyes enormemente como líder, como supervisor en las personas para lograr ese compromiso. Y por supuesto, también como supervisor puedes lograr equipos autónomos. Hay una teoría, 6 estilos de liderazgo diferenciador, en que nos permite generar equipos autónomos, equipos empoderados, que tú te puedas ir tranquilamente tus 15 días, tus 20, tus 25 días de vacaciones sin que te estén interrumpiendo y llamándote para decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No llegó? ¿Cómo le hizo? Entonces, cuidado, no has desarrollado equipos autónomos, empoderados. ¿Lo puedes hacer? Sí. Para todo esto hay herramientas. Hay herramientas y por eso te invito a un proceso de formación. Muy bien. Entonces, es importante. Hay tres, les decía, hay tres columnas y les decía que el liderazgo se cimenta en este nuevo rol, en estas competencias. Es como un asiento, ¿sí? Tenemos una base y esa base está conformada por tus competencias y es como un asiento. Tu liderazgo
¿sí? Es como un asiento, ¿no? Tenemos una base y luego hay tres columnas. Hay tres columnas importantes para ejercer un liderazgo, una supervisión más efectiva, ¿sí? Y estas tres columnas, la primera, ¿sí? Es la orientación a objetivos y resultados. Insisto, tienes una base, imaginemos un banco, ¿sí? Una base, un asiento y una primera columna. Orientación a objetivos y resultados. Lo decíamos, lo tienes claro. Y en esto nadie falla. Es una primera columna. Hay una segunda columna que es mantener a tu equipo unido, ¿sí? Mantener, ¿sí? Mantener a tu equipo para lograr los objetivos. Esta es una segunda columna, ¿de acuerdo? Y hay una tercera columna. Mantener al equipo es trabajar con todas estas competencias. Ese equipo que tienes, orientarlo a objetivos y resultados, llegar a las metas, ser eficaces, ser eficientes, ¿sí? Y mantenerlo unido para llegar a ese objetivo y unido con los otros equipos de trabajo que están en tu organización. Esta es la segunda columna. Y hay una tercera columna, desarrollar a tu equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Estas tres columnas, ¿sí? Estas tres columnas deben estar equilibradas, Wendy, en tus supervisores o tú si eres supervisora. Zoraida, Ricardo, orientación objetivo debe tener, estar en equilibrio, ¿sí? Mantener al equipo, ¿sí? Unido. Siguiente columna. Y tercera columna, desarrollar a tu equipo. Si alguna de estas columnas no está desarrollada al mismo nivel, entonces tu banco está desequilibrado. Nadie se va a querer sentar ahí, ¿sí? Entonces estamos te sientas en una silla que está haciendo juego, dices, te incomoda, así tal cual. Tu equipo no se puede sentar en un banco que está desequilibrado, que debe tener las competencias como base, donde se va a cimentar tu equipo, y estas tres columnas. Con esto concluyo entonces. Con esto concluyo. Si deseas transformarte, tu supervisor, ¿sí? Tu supervisor, Ricardo, Wendoli, Zoraida, ¿sí? Carla, la gente de Kento, José, Indira, Humberto. Si tú deseas transformarte o deseas transformar a tus supervisores en líderes, recordemos, ha cambiado el rol. Y en líderes cercanos a tu gente, cercanos, no distantes. Perdón, hago un paréntesis. Me acordé de una empresa que tiene 7,000 colaboradores. Trabajamos con 600 de ellos a nivel supervisión. ¿Sí? Líderes cercanos. Fíjense, en ese momento que empezábamos a dar capacitación y antes habíamos trabajado con el personal operativo, nos decía el personal operativo, ¿sabes qué? Aquí mi jefe no se despide de mí a la hora que me voy. No me dice gracias, ni siquiera estés bien hasta mañana. Desde ahí empezamos. Una empresa con 7,000 trabajadores y 600 líderes. Empezamos con capacitación para transformar estos líderes en líderes cercanos, precisamente que promueven ese crecimiento y se apegan a la cultura organizacional. No olvidemos, tu supervisor debes estar bien estrechamente relacionado, ¿sí? Con tu cultura organizacional. Y aquí es importante principio, misión, visión y valores. ¿Las tienes? ¿Las conoces? Ahorita me las podrías decir. ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuál es la misión? Hoy por hoy, lo que tú estás haciendo está conectado a eso. Y hoy por hoy, lo que tú estás haciendo está conectado a esa misión y se dirige a una visión y estás orientando a tus equipos de trabajo. Entonces, líderes cercanos, apegados a la cultura organizacional, ¿sí? Que debes invertir en tu desarrollo, ¿sí? Que no esperes solamente a que la empresa te proporcione esa capacitación, sino tú también ten esta iniciativa, porque al hacerlo precisamente inviertes en el futuro, en tu futuro y en el de tu empresa, en la que estés trabajando. Eres mejor persona, mejor supervisor, mejor jefe, mejor líder, mejor persona. Con esto termino. ¿Alguna duda? Dejo algunos minutos muy cortitos nada más para ya despedirnos, 1 minuto, 2 minutos para preguntas, 1 minuto para preguntas. Quedamos a las órdenes. Adelante, cualquier duda, pregunta para cuestiones de tiempo con 3 preguntas y el resto les parece bien.
Las contesto en privado. Adelante, por favor. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué opinas? Adelante, por favor. Humberto, Hugo, Guadalupe. ¿Alguien de Kento? Ricardo, ¿dudas, preguntas? ¿Qué opinan? Dejo de compartir. ¿Dudas, preguntas? Ninguna duda, ninguna pregunta. A ver, vamos a ver en el chat, a ver si hay alguien en el chat. Ok. Ah, gracias, Lupita, nada más. ¿Dudas, preguntas, Lupita? ¿Carla? ¿Karina? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, ninguna, ¿seguros? A ver, ¿no? Al contrario, Jardín, gracias a ustedes. Si no hay preguntas, quedamos a la orden. Para cualquier duda, cualquier pregunta. Recuerden, por favor, gracias a Verdín, Daniel Soto, Hugo, Rita, Lupita de Kento. Las preguntas no causan honorarios. Esa es una. Si en lo Rita, personal ustedes abrió su quieren micro, trabajar con Ricardo, alguna perdóname. situación, lo hacemos. Estamos a la orden para trabajar con ustedes cualquiera de estas competencias, trabajar con ustedes, trabajar con su personal, trabajar con otros supervisores en la empresa. Estamos a la orden. Gracias por haber atendido al contrario, Cristina, gracias por haber atendido a esta presentación y estamos a la orden. Les dejo mi teléfono en el chat y mi correo electrónico. Carmen, que fue en la que se invitó y que les ha estado dando, gracias, Lupita, en Kento, eh, en Talento Humano, perdón, en Talento Humano, gracias. Carmen, de nuestra empresa de Centro de Gestión de Negocios Capital H, quien fue que las invitó, pues no sé si quieras dar algunas últimas palabras, Carmen, y Muchísimas despedir. gracias, Rita. Por aquí abrió, perdóname, el micro Ricardo Flores. No sé si quieras Adelante, compartirnos Ricardo. algo. Sí, adelante, Ricardo, por favor, ¿querías decir algo? Mm, ¿Qué tal? Buen día. Solamente darle las gracias. Quedó muy claro el tema. Eso Al- era. Ok. Gracias, entonces. Qué Gracias. bueno que te gustó. Perfectísimo, gracias Ricardo. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por regalarnos esta horita de su tiempo y por ahí les estaremos enviando información sobre algunos diplomados que tenemos vigentes relacionados justamente a este tema de estas habilidades que requieren desarrollar como líder, pero también como supervisor. Entonces le estaremos enviando por ahí al correíto que ustedes nos mandaron de inscripción a la conferencia. También les estoy dejando la información aquí por medio del chat. Y pues bueno, nuevamente gracias, gracias por su asistencia y queden pendientes porque tendremos todavía algunas conferencias gratuitas en los siguientes meses. Que tengan un excelente, excelente ombliguito de semana. Así es, que estén bien. Un gusto saludarlos a todos. Daniel, Ricardo, gracias. Nos despedimos entonces. Dios los bendiga y gracias por haber estado aquí.